Perlas del libro de Lucas. Jesús está en Jerusalén. Es la última semana de su vida antes de ser crucificado. Pero mientras llega ese día, Él debe seguir enseñando. Y en esta ocasión Jesús se dedica a confrontar creencias erróneas, enseñanzas equivocadas acerca de Dios, acerca de el plan de salvación. ¿Y de qué manera lo hace? Remitiendo a las personas a las Escrituras. Gracias te damos, Dios, porque nos permites meditar este día. Reflexionar en el capítulo 20 del libro de Lucas. Padre, te suplicamos que nos guíes en cada uno de los versículos para que podamos entender nosotros cuál es la lección que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Perlas de Lucas 20. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, estamos en esta marcha de descubrir cada día las perlas de la Biblia, versículo a versículo. Si usted viene siguiendo ya desde buen tiempo o desde el principio esta serie de estudios, este plan maravilloso de estudiar la Biblia capítulo a capítulo, se habrá dado cuenta que hay muchas verdades que no los solemos escuchar en los sermones, en las prédicas, porque lamentablemente los predicadores, la gran mayoría, solo tocan pasajes muy conocidos o pasajes puntuales. Incluso hay quienes toman sermones preparados para enseñar. Y nuestra enseñanza tiene que basarse en un escrito está y producto de ir escudriñando la Biblia cada día. En los primeros versículos, los primeros 8 versículos, Jesús nos enseña cómo hacer frente a los detractores. Cómo hacer frente a quienes no nos quieren, a quienes tratan de hacernos caer. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, Él estaba enseñando, esa era su tarea, Él había venido a buscar y salvar. Y para buscarlos debía enseñarles, porque debía hacer que ellos se den cuenta que no todo lo que los líderes religiosos les habían enseñado era cierto, sino que gran parte de esas enseñanzas eran erróneas. Y anunciando el Evangelio, las buenas nuevas, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Una vez más, Jesús está frente a estos líderes religiosos. ¿Y cuál es el propósito de estos líderes religiosos? Buscar una forma de hacer caer a Jesús. Ahora lo que quieren es desacreditar a Jesús. Como quien dice, yo soy el jefe, yo soy el líder, ¿tú quién eres? Yo he estudiado en la escuela de los profetas, en la escuela de los rabinos. ¿Tú dónde has estudiado? Quizás le resulte familiar esto. Buscar desacreditar a quien no podemos con argumentos, con un escrito está en caso de temas espirituales, hacerle frente. Entonces ellos le dicen, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Jesús había echado a los vendedores. Había limpiado su casa. Y ahora estos hombres enojados van y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? En lugar de reconocer que Jesús tenía razón, que la casa de Dios no debe ser una cueva de ladrones, no debe convertirse en un mercado donde se compra y se vende. No, van a buscar la forma de hacer quedar mal a Jesús.
nosotros que somos los líderes, ¿no? Imagínense ahí a los líderes hablando con Jesús. Nosotros que somos los líderes no vemos ningún problema en que se compre y se venda. Pero tú, ¿quién eres? Y Jesús, en lugar de responderles de igual a igual, de tú a tú, Jesús ahora les va a responder con una pregunta. Hay ocasiones en las cuales, para hacer frente a los detractores, es bueno formularles una pregunta para que ellos mismos se den cuenta de su error. Respondiendo Jesús dijo, les voy a hacer una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora el problema ya no era para Jesús, el problema era para estos líderes religiosos. Ellos estaban en apuros. Ya no desacreditarían a Jesús, ya no le harían quedar mal a Jesús, sino ahora ellos estaban en problemas. Entonces se ponen ellos ahí a discutir entre ellos. Si decimos que es del cielo, nos dirá por qué no le hemos creído. Y si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Hagamos algo, se ponen de acuerdo, como suelen hacer las personas que buscan engañar. Se ponen de acuerdo para engañar. No se ponen de acuerdo a un escrito está, sino se ponen de acuerdo para mentir. Y van y le dicen a Jesús, no sabemos de dónde fue. En verdad no lo sabemos. Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Hay muchas maneras de hacer frente a los detractores y esta es una de las formas que nos enseña el Maestro. Él mismo nos enseña otras formas como ya hemos visto hasta aquí y vamos a seguir viendo a lo largo de los capítulos que nos resta hasta Apocalipsis. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. De los versículos 9 al 18 encontramos nosotros la parábola de los labradores malvados. ¿Qué dice el versículo 9? Un hombre plantó, la viña era del hombre. Él es quien sembró, él es quien la cercó, la viña era de él. Y se ausentó por mucho tiempo después de arrendarlo. No lo vendió, lo arrendó. Cuando Dios crea la tierra, Dios crea a Adán y a Eva y los pone a administrar la tierra. Es lo que dice Génesis 2. Los puso allí para que labraran la tierra, para que pusieran nombre a los animales y les da una serie de trabajos, pero ellos eran los administradores, no los dueños. Y Jesús está trayendo a flote ese mismo principio, esa verdad. Un hombre que tenía, ¿no?, un terreno, planta una viña, lo arrenda y se va. Se ausentó por mucho tiempo. No dice cuánto tiempo, no dice la cantidad de meses, dice por mucho tiempo. A su tiempo envió siervos a los labradores. Si está arrendado, deben pagarme. Y envía a alguien que cobre, para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Lamentablemente, existe mucha gente que recibe una propiedad, entra a una casa, lo toma en alquiler, pero luego cuando pasa el tiempo empiezan a creer que ellos son los dueños y ya no quieren salir de la casa, ya no quieren pagar el alquiler. Y se producen los juicios, se producen una serie de embargos. A veces, si las personas, los dueños, tienen los medios, pueden encontrar un fallo judicial que haga respetar su derecho a su propiedad. Lamentablemente, en otros casos, estas personas se quedan con la propiedad.
Y es esto lo que estaba sucediendo en la parábola. Estos hombres que habían arrendado la propiedad empezaron a considerarse los dueños y no querían pagar el importe de lo acordado, porque cuando uno va a arrendar su propiedad, se pone de acuerdo. Viene otro, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. No vamos a pagar, estaban envalentonados. Viene un tercer siervo, a ellos también, dice, a este echaron fuera herido. No querían saber nada con el dueño, la propiedad es nuestra. Cuando Dios llama a Abraham, le llama y le dice, deja tu tierra, ve a donde te voy a mostrar y yo voy a hacer de ti una gran nación. Una nación que va a ser bendición para la gente. Una nación que va a ser luz. Posteriormente, cuando pasa el tiempo, Dios saca a los hijos de Abraham de Egipto y estos se constituyen en Israel, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, con una misión. Pero con el paso del tiempo ellos llegaron a creer que ellos eran los únicos hijos de Dios. Todos los demás eran pecadores y no merecían ese título de ser hijos de Dios. Llegaron a considerar su propiedad. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Ahora envía al hijo. ¿Pero qué hacen los labradores? Ven al hijo, discuten entre sí, este es el heredero, matémosle. Lo matamos y ahora esta propiedad va a ser definitivamente nuestra porque ya no hay heredero. Y en efecto, viene el hijo y lo matan. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué les hará? ¿Qué estaba refiriendo Jesús? Les estaba hablando a estos líderes religiosos que querían hacerle caer, que querían desacreditarlo a él. Ahora les está contando por medio de una parábola para que se den cuenta que ellos no son los dueños. El dueño es Dios. A ellos se les puso para administrar. Pero ellos no quisieron recibir las amonestaciones de los profetas. Y aquí encontramos una perla. ¿Cuántas veces llama Dios antes de que nosotros seamos desechados? No nos llama uno, ni dos, ni tres veces. A veces son innumerables. Pero llega un momento en que se acaba la gracia. Llega un momento en los cuales ya no hay nada que hacer por esa gente. Y lamentablemente el fin de la gracia para este pueblo estaba llegando. ¿Qué pues hará? ¿Qué les va a hacer el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Dará su viña a otros. Hoy en día hay muchos que creen que Israel sigue siendo el pueblo exclusivo de Dios. Esa exclusividad lo perdieron. Ahora Dios tiene su iglesia. Esa iglesia está conformada por judíos creyentes, por gentiles creyentes. Y Efesios describe claramente cómo se formó ese pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios se rige por la palabra de Dios, se rige por las leyes de Dios, como resume el libro de Apocalipsis. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y también hoy en día hay muchas congregaciones que dicen ser la iglesia de Dios. Se consideran los portadores de esa verdad, pero niegan la palabra de Dios, rechazan a los profetas,
rechazan las escrituras, rechazan lo que Jesús enseñó, pero quieren ser el pueblo de Dios, quieren ser la iglesia de Dios. Más adelante vamos a ver cómo es que Jesús va a hacer frente a ideas erróneas, a enseñanzas erróneas en relación a la palabra de Dios. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Nosotros no somos así. Nosotros no somos esto. Pero Jesús continúa. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes están frente al Hijo de Dios. Les está diciendo eso Jesús. Recuerden que en la entrada triunfal, Jesús se da a conocer como el Rey que viene, como el Cristo. Pero este Cristo debía morir como el Cordero de Dios antes de sentarse a gobernar. Y ahora les dice a estos líderes religiosos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta historia de la piedra viene desde el tiempo cuando Salomón edificaba el primer templo. Dice la historia que una piedra fue desechada y después esa piedra se convirtió en la cabeza del ángulo de una edificación. Y ahora Cristo dice: ustedes me desechan, pero esta piedra desechada va a ser la cabeza del ángulo. Y los escritos de Pablo se encargan de demostrar que Él es la cabeza. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantada, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Todo el que se enfrenta a esta piedra va a ser desmenuzado, quebrantado. Todo el que se va en contra, pero todo el que busque cobijo en esta piedra va a encontrar consuelo. Como dice el salmista, va a encontrar socorro, va a encontrar salvación. El salmista lo llama la roca de mi salvación. Pero quienes quieran hacer frente, como los líderes religiosos de su tiempo hicieron frente, serán desmenuzados. De los versículos del 19 al 26, Jesús nos enseña otra perla, ¿no? Las responsabilidades que nosotros tenemos como ciudadanos pertenecientes a un estado, a un país, y nuestras responsabilidades para con la iglesia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los líderes religiosos no se dan por vencido, siguen. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos no querían hacerlo directamente porque la gente estaba ahí escuchando a Jesús. No lo podemos hacer, no podemos tomar a Jesús ahorita. Pero estaban heridos en su amor propio, su orgullo había sido herido. Jesús les había llamado usurpadores. Jesús les había llamado asesinos de profetas. Y Jesús les había dicho: ustedes van a matar al Hijo de Dios, al enviado. Y entonces ahora ellos buscan otra forma de hacer caer a Jesús. Estaban empeñados en hacer caer a Jesús. Qué ironía, ¿verdad? Eran líderes religiosos, eran custodios de la palabra de Dios, pero estaban empeñados en matar a un enemigo. ¿Y por qué consideraban enemigo a Jesús? Porque estaba echando por tierra sus creencias, estaba echando por tierra todas esas mentiras con las cuales habían engañado al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Lucas añade esta parte. Los otros profetas no nos mencionan esto, pero por el contenido sabemos que eran simuladores.
que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ten cuidado con esos salameros, con esos que te dicen todo está bien, con esos que te dicen no, 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 tú no has cometido errores, con aquellos que se esfuerzan por decir que eres bueno. Ten cuidado. Hay algo detrás, y ese detrás no es precisamente algo bueno que ellos quieran para ti. Los simuladores se simularían justos, y veamos cómo se presentan estos simuladores. Le preguntaron diciendo estos simuladores: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Nosotros sabemos, te hemos escuchado, tú eres un maestro. Tú dices la verdad. Y ahora viene la trampa, ¿no? Viene la trampa. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos pagar impuesto a Roma o no? ¿Qué querían ellos? Y Jesús se dio cuenta. Jesús comprendió la astucia de esta gente y les dice: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? Jesús se dio cuenta que la trampa estaba. Si decían no hay que pagar impuestos, pues la autoridad romana caería sobre él. Pero Jesús ahora les va a dar una gran lección, y nos da también a nosotros una gran lección. ¿Qué es lo que dice? Muéstrenme la moneda. Y Jesús pregunta: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Miren, Jesús los usa a ellos. Jesús usa recursos que ellos tenían para demostrarles que estaban equivocados, para demostrarles que eran falsos, para demostrarles que eran embaucadores. Ellos tenían la verdad, ellos tenían la respuesta, ellos tienen la moneda y ellos tienen la respuesta. Jesús pide: denme una moneda, y ellos le dan una moneda y les hace la pregunta: ¿de quién es el rostro? ¿De quién es la inscripción? Y ellos, ¿qué dicen? De César. Ellos sabían. Hay mucha gente que dice: no sé qué me pasa, no entiendo nada. Y cuando les vas preguntando, no es que no entienden, saben que entienden, sino que no quieren entender, no quieren darse cuenta. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Pues dad a César lo que es de César, y añade algo más Jesús. Esta segunda parte Jesús lo añade, y es bueno que lo haya añadido, para que muchos detractores, aquellos que sostienen que ya no hay que seguir diezmando, ya no hay que seguir ofrendando. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús ya no habla de diezmos ni de ofrendas. Era bueno que lo dijera. ¿Qué pasó? Den al César lo que es del César. Paga los impuestos que corresponden. Y den a Dios lo que es de Dios. Préstese atención. Dice lo que es del César. El impuesto le corresponde al Estado. No es tu dinero. Mucha gente dice: nosotros damos nuestro dinero. Con nuestro dinero. No es tu dinero. Es el impuesto, no es tu dinero. Es algo que le corresponde al Estado. ¿No? Quizás tú también hayas escuchado o hayas repetido: políticos tal por cual, con mi dinero hacen esto. No es tu dinero. El impuesto, por ley, está establecido que es del Estado. Dad al César lo que es del César, y ahora añade: y a Dios lo que es de Dios. Cuando tú vas a dar un diezmo, cuando vas a dar una ofrenda, no es tu dinero. Es la parte que se ha reservado Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla con la misión, para que la iglesia tenga recursos para cumplir con la tarea de evangelizar, con la tarea de anunciar la segunda venida de Cristo. No es tu dinero,
Que quede claro. Jesús deja en claro, dad a Dios lo que es de Dios. No dice, dale una parte de tu dinero. Así como dice que el impuesto no es tu dinero, dice que el diezmo y la ofrenda no es tu dinero. Es la parte que se ha reservado Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, se quedaron callados. ¿Cómo hay que hacer frente a los detractores? En la ocasión anterior les hace una pregunta y ahora toma sus propios recursos para responderles. ¿Se dan cuenta que hay más de una manera de hacer frente a los detractores? No necesitamos insultarles, no necesitamos gritarles, no necesitamos llenarles de adjetivos, sino ir mostrándoles la verdad de una y otra manera. No hay una sola forma de presentar la verdad, de responder a quienes vienen para ponerte una trampa, a quienes no te quieren. De los versículos 27 al 40 y también hasta el 44, porque hay dos temas que se toca aquí, ahora Jesús va a hacer frente a creencias erróneas. ¿Cuántas creencias erróneas se manejan en nuestro tiempo? Y se han sacado libros y se han sacado videos y se han sacado una serie de sermones para enseñar creencias erróneas. Lamentablemente, y hay mucha gente que aplaude esas creencias erróneas. Y ahora Jesús en estos versículos siguientes va a demostrar a la gente que hay creencias erróneas que se presentan como si fueran la palabra de Dios. Llegando entonces los saduceos. ¿Qué pasa con los saduceos? Los saduceos no creen que exista resurrección. Ellos dicen, no existe resurrección. Si no existe resurrección, como dice 1 Corintios 15, nosotros somos dignos de lástima, de compasión, porque se termina todo con esta vida. Y el plan de Dios no es que solo vivamos esta vida, el plan de Dios es la eternidad. Para eso creó a la humanidad. Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si algún hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Qué están haciendo los saduceos? Están tomando una parte de las escrituras. Está escrito y en verdad eso es lo que dice la palabra, porque había una ley conocida como el levirato. El hermano menor debía casarse con la viuda para dejar descendencia al hermano mayor. ¿Por qué? Porque siempre debía haber un heredero para que se quede con la porción que Dios había entregado a cada uno. Cuando llegan a la tierra prometida, a Canaán, y se hace la distribución, el reparto de tierras, cada familia tenía su propiedad. Esto formaba parte del escrito está. Pero ¿dónde está el problema? El problema no está en el escrito está, el problema está en la interpretación. El problema está en la forma como se entiende, en la forma como nosotros asumimos que dice lo que está escrito. Por eso dice el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios 4:6, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Y le cuentan a Jesús un dilema, ¿no? Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y aquí está la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer ya que los 7 la tuvieron por mujer? Los saduceos tenían problemas para creer en la resurrección porque no podían responder a ese dilema. Si los 7 se casan
y los 7 resucitan, ¿no? Si los 7 se casan, los 7 resucitan, entonces, ¿de quién va a ser mujer? Las interpretaciones particulares es lo que nos meten en problemas. Y ahora Jesús los va a llevar a las Escrituras, que entiendan las Escrituras. Respondiendo Jesús les dijo: y los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ya? Jesús les está diciendo: aquí tú te casas, aquí tú necesitas casarte, pero allá no, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aparentemente aquí Jesús no está tomando las Escrituras, ¿verdad? Está haciendo, ¿no?, algo para que ellos entiendan, les está explicando. Son hijos de resurrección, y los que resucitan no se casan ni se dan en casamiento. Entiendan. La forma de entender de ustedes está equivocado, y ahora los va a llevar a las Escrituras y los va a llevar al Antiguo Testamento. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Quiénes son esos todos? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Todos los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. ¿A dónde los lleva Jesús? A las Escrituras. Ellos tomaron una porción de las Escrituras y lo interpretaron a su manera y llegaron a una conclusión y sacaron su doctrina. No existe la resurrección. Y ahora Jesús les lleva a las Escrituras. Entiendan correctamente. Entiendan. Eso sucede cuando a veces tomamos un pasaje de la Biblia para crear toda una verdad, toda una doctrina, como los que sostienen la existencia del infierno. Toman un pasaje y niegan todo lo demás. ¿A dónde los lleva Jesús? A las Escrituras. Moisés ya ha sido claro cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo Jesús? Moisés está anunciando que Abraham, que Isaac y Jacob van a resucitar. Así de sencillo. Van a resucitar. Y deja claro Jesús, Dios no es Dios de muertos. Y lean ustedes, tómense un tiempo, el capítulo 11 de Juan, donde Jesús resucita a Lázaro. El que esté muerto vivirá. El que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Pues para Él todos viven. ¿A dónde les llevó Jesús? A las Escrituras. No podemos tomar simplemente un pasaje bíblico, como lo hace Satanás también. Toma pasajes de la Biblia para supuestamente demostrarnos que estamos equivocados. La Biblia no se contradice. Este es el primer error que Jesús se encarga de aclarar. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has hecho, y no osaron preguntarle nada más. Los escribas eran los rivales de los saduceos. Y ellos dicen: qué bien, los callaste bien. Pero esos escribas también querían destruir a Jesús, ¿no? Querían destruir. Pero Jesús, ¿qué hace? Responde con el escrito está. Y ahora Jesús va a hacer frente a otra creencia errónea. ¿Dónde se enseñaba esto de que no existe la resurrección? En las iglesias, porque ellos eran saduceos, eran líderes religiosos.
Dicen los versículos 41 al 44. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Es eso lo que se enseñaba. El Cristo es hijo de David. Y la gente, por lo tanto, esperaba al Cristo, que era hijo de David, para sentarse en el trono de David. Esa era la creencia. Y ahora Jesús va a romper esa creencia tan arraigada, porque era parte de la esperanza de este pueblo para ser librados de los romanos. ¿Y qué dice Jesús? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué hace Jesús? Toma las Escrituras. Ese es el principio. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos recurrir a otras fuentes para entender la Biblia. La Biblia se aclara a sí misma. El problema es que nosotros tomamos un pasaje, un versículo y empezamos a elucubrar, empezamos a sacar ideas e ideas. Siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Si David es su padre, ¿cómo es que le llama Señor al Cristo? Y ellos quedaron, una vez más, sin saber qué decir. Cuando tengas que hacer frente a creencias erróneas, usa las Escrituras. No te pongas a explicarles, simplemente dales el texto y dile cómo lees, cómo entiendes. Si tú te pones a decir tus ideas, tus pareceres, el otro va a tener ideas y pareceres y se van a poner a discutir y posiblemente las cosas empiecen a caldearse y terminen como muchas discusiones en insultos, en agravios. Y ese no es el propósito de la palabra de Dios. Jesús nos está enseñando cómo hacer frente a los detractores, cómo corregir creencias erróneas. Y cierra Jesús esta parte de su discurso, Lucas por lo menos en este capítulo lo cierra, con una invitación a los discípulos a mirar a los líderes religiosos y a tener cuidado de ellos. Te pueden mandar justos que aparenten ser justos, que simulen ser justos. Te pueden enviar personas que te halaguen, que te alaben, que digan, oye, qué bien eres, qué bien enseñas. Pero en el fondo buscan otra cosa. Respondiéndole a algunos de los escribas. Hemos retrocedido, vamos a adelantar. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ellos, ¿qué cosa buscan? Ser servidos. ¿Qué buscan? Simplemente ser alabados, ser reconocidos. Les gusta la pompa, les gusta la gloria. Qué triste cuando hay líderes que buscan esto. Quieren las primeras sillas, quieren los reconocimientos, quieren que se diga su nombre, quieren que se diga su título, doctor tal por cual, magíster tal por cual, profesional tal, ¿no? Les gusta toda esa repetición. Cuidado, dice. Los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Pretexto. Las oraciones tienen que ser puntuales. Realmente no es nada saludable que las personas hagan largas oraciones en las iglesias. En tu casa tú puedes hacer la oración que tú quieras, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero en las iglesias deben ser puntuales. ¿Sobre qué se está pidiendo? Sobre pretexto, qué bien esta persona ora, esta persona le gusta. No. Estos recibirán mayor condenación.
¿Y por qué recibirán mayor condenación? Porque ellos tenían mucha luz. Ellos sabían. Y a pesar de saber, no quisieron vivir de acuerdo a esa luz, sino que antepusieron sus intereses, antepusieron sus egos, sus gustos, la búsqueda de placeres. Cuidado con esos líderes. Hoy en día también te vas a encontrar con esos líderes que buscan ser servidos y no que buscan servir. El verdadero líder es un líder que practica la humildad, es un líder que sirve y no que busca ser servido. ¿Cómo hacer frente a creencias erradas, creencias erróneas? ¿Cómo hacer frente a los detractores? Son perlas que nos entrega el capítulo 20 y sería bueno que lo incorporemos a nuestra vida, porque siempre vamos a tener que hacer frente a creencias erróneas y siempre vamos a tener que hacer frente a detractores. Acepta la palabra de Dios, hazla tuya y vive para el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.